Vamos entonces a un pequeño repaso de lo aprendido para ver si hemos entendido bien lo que estamos haciendo. Primero que todo, ya pudimos reconocer cómo funcionan algunos parámetros de nuestro multitester: el voltaje, la resistencia, la conductividad o la continuidad, que es exactamente lo mismo. Pudimos conocer cómo se mide el amperaje y han sido los primeros inicios para conocer nuestro multímetro, ¿correcto? Pudimos entender que existen algunos cálculos que podemos sacar de manera simple y rápida y que estos también se pueden desglosar en otros mayores para conocer, por ejemplo, la potencia de la energía que circula en un circuito. El triángulo, como ya les dije, es algo importante porque ya podemos entender la velocidad, que es el voltaje, la resistencia, que es el ohm, y la intensidad o amperaje, que es la cantidad de electrones que circulan en un circuito. Todos estos, cuando los relacionamos, nos encontramos con los cálculos que nos pueden ayudar a conocer nuestro circuito que estamos haciendo, fabricando o revisando. ¿Correcto? Conocimos entonces también la corriente alterna y continua y el porqué de cada una de ellas. Simplemente la corriente alterna es la que utilizamos en la red porque se ha ganado el galardón y le ganó a la corriente continua simplemente porque puede llegar a distancias más largas simplemente con un cable más delgado. Así que esto nos hace ahorrar en elementos. ¿Por qué? Simplemente porque si hay una baja en la corriente colocamos un condensador medianamente grande, pero es un condensador fácil de fabricar y con ello volvemos a tener la cantidad de voltaje que necesitamos. Y eso lo van a ver también en algunos circuitos electrónicos cuando lo necesitamos. Así que acuérdense de los condensadores. En la corriente continua es distinto porque la corriente continua necesita cables más gruesos para poder llegar a lugares más lejanos, y es por eso que en nuestro hogar, como es un lugar cerrado, es mucho más eficiente utilizar la corriente continua para la utilización de todos los componentes electrónicos que nosotros utilizamos en el hogar. La computadora, tenemos también las impresoras, los celulares, tenemos todo lo que conectamos en general electrónico son en corriente continua. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Vamos aprendiendo rápidamente y ya podemos sacar medidas, podemos entender y podemos comenzar a trabajar. Con la corriente alterna trabajaremos entonces con el voltaje alterno de 750 a 200 volts dependiendo lo que cuente nuestro multitester, y sabemos que no podemos medir la corriente alterna con mediciones de continua. No sería eficaz y no serviría para lo que estamos trabajando. ¿Se dan cuenta? Ya conocemos entonces otra parte importante. Conocemos que nuestros electrones nos dan la garantía de saber si son estables o no son estables. Cuando no lo son, no dejan pasar la energía eléctrica, por lo tanto son aisladores. En cambio, los materiales conductores dejan pasar la energía eléctrica simplemente porque con la puesta de energía simplemente se vuelven inestables para los electrones y los deja circular sin ningún problema. Fácil, fácil, fácil. Aquí nos encontramos con una mirada distinta a la que vimos anteriormente. Nuevamente hablamos de las conexiones en paralelo y las en serie. Cuando hablamos anteriormente simplemente hablamos de consumidores, ampolletas, resistencias, condensadores, todo lo que consume. En este caso hicimos lo mismo, pero al contrario, simplemente para que lo pudieran entender de manera más rápida. Ahora no son consumidores, sino que son elementos que proporcionan energía. Simplemente una pila. Pero ahora las pilas están conectadas en la parte superior en paralelo, que ustedes ya lo reconocen. Entonces aquí el voltaje va a ser exactamente el mismo, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque está conectado en paralelo. Tenemos 1,5 volt de alimentación. Ahora no es de consumo, de alimentación, porque son baterías. Y el amperaje va aumentando
uno con otro. Por lo tanto, si tenemos 1 ampere en cada uno, solamente lo tendríamos que sumar. 1 más 1 más 1 más 1, tendríamos 4 amperes. Eso es la simpleza que tiene cuando miramos un elemento, un circuito electrónico en paralelo. Lo contrario sería el colocar las baterías o las pilas o los acumuladores en serie. Si los colocamos en serie, entonces el voltaje aumenta y el amperaje se mantiene. Y ahí, como pueden darse cuenta, 1,5 más 1,5 más 1,5, 4,5. Ya podríamos prender, por ejemplo, con 2 baterías, bastaría con 2 pilas, podríamos prender un LED y ya podríamos hacer nuestro trabajo, nuestro invento que hicimos anteriormente, que es un probador de continuidad. ¿Se dan cuenta de lo fácil? Nos vamos complicando, pero muy leve. Los componentes electrónicos según su simbología y su realidad. Ahora vamos conociendo, y ustedes ya deben haber visto los PDF donde estaba la simbología para ir reconociendo cada uno de los componentes. Como pueden darse cuenta, estos componentes que ven son los pasivos: la resistencia, los diodos, condensadores y bobinas. Aquí al lado de la mano derecha son los pasivos, que son los elementos que actúan como cargas de manera que no generan amplificación a la señal. O sea, no hay cambios, ya simplemente son fijos. Nosotros decimos 5 y 5 y no se mueve de ahí. Y si se mueve, simplemente es porque tiene una falla interna y va a terminar rompiéndose o fallando. ¿Correcto? Acá tenemos entonces la diferencia que ahora deben conocer de elementos que son pasivos y otros que son activos. Simplemente los resistores, inductores y capacitores, como ya dijimos, son fijos, pero los que son activos tienen la posibilidad de variar, y estas variaciones y estos cambios lo hacen que sean activos. Por lo tanto, los componentes activos son aquellos capaces de controlar el flujo de la corriente de los circuitos o de realizar ganancia, ¿ya? Ganancia, elevar, por ejemplo. Fundamentalmente son generadores eléctricos, ciertos componentes y semiconductores. Otra palabra nueva: los semiconductores son aquellos que dejan en ciertas condiciones pasar la corriente. En algunos va a dejar pasar solamente los positivos o solamente los negativos. Esos son los componentes que tienen una cierta variación y se les llama semiconductores. Y todo esto diseñado especialmente para que hagan lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Luego lo van a entender más fácilmente. Que ustedes ya pudieron ver en sus PDF qué es lo que es un diodo y cómo se reconoce. Aquí tenemos un transistor y acá tenemos otro elemento que vamos a añadir, que son los controladores tiristores. El rectificador tiristor, el que pueden ver en la parte baja, son controladores de silicio y es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PNPN. Ahí ya estamos dando unas palabras distintas y esto quiere decir normal abierto, normal cerrado, y ya lo van a comprender. Así que no se preocupen, ya vamos a ir viendo estos componentes de a uno por uno. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el capacitor, que ustedes ya pudieron comprenderlo en su simbología. Cómo se dice que es un inductor o una bobina, ¿ya? Porque recuerden, cuando tiene una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, tiene un nombre. Cuando le ponemos una raya y otra embobinado, ya hablamos de que es un transformador. Entonces, pongan atención siempre cuando ven un circuito con esta simbología, entender cuál es cada uno. Y la resistencia, que podemos verla de esta forma o también la podemos ver de esta otra forma. En www.simbologiaelectronica.com podrían ustedes también revisar cómo es la simbología
pero no va a ser necesario, simplemente porque yo ya les entregué el PDF con la simbología para comprenderla y estudiarla. Esto, lo que están viendo en este minuto, es el santo grial de los electrónicos. Cuando ya hemos comprendido los funcionamientos de cada uno de los componentes, ya podemos comprender qué utiliza un electrónico para poder realizar o un invento, hacer un diseño o reparar algún circuito electrónico, simplemente con el diagrama y los datasheets le va a ayudar para que puedan comprenderlo, y luego de comprender su funcionamiento, las capacidades y las garantías que les da, simplemente con eso ustedes ya pueden decir: voy a hacer un amplificador, voy a hacer una radio, voy a colocar este elemento para que haga lo que yo quiera que haga. Y el diagrama es simplemente ya cada uno de los componentes en su circuito diseñado o para comprender y así poder reparar. Simplemente esto es lo que ustedes siempre deben tener a mano, y por eso yo les decía que en su mesa de trabajo deben tener ya el computador directamente conectado con el internet y bajar los datasheets. Muy fácil, ustedes le colocan por ejemplo el 555 y les va a decir al tiro qué es lo que es, cómo funciona. Ustedes lo bajan y ojalá siempre ocupen la marca. Si ustedes ya lo tienen con marca, perfecto. En general todos deberían funcionar igual, pero aquí también hay trucos de electrónicos. Hay unos de mejor calidad y otros de menor calidad. Yo ocupo por ejemplo lo que le acabo de mostrar a Texas Instruments, lo encuentro muy bueno como marca y como desarrollador, así que súper bueno. Laboratorio y taller. Ahora vamos a conocer el trabajo en laboratorio y nos vamos a ir a colocar todos y algunos componentes de lo que hemos aprendido en Tinkercad. Y en taller vamos a trabajar nuevamente con nuestro multitester. Vamos a simular los protoboard y como pueden darse cuenta, los protoboard de manera física los podemos comprar, son bastante económicos y ahí físicamente los aprendices de electrónica comienzan a diseñar el elemento o el circuito que quieren llevar a cabo. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hoy con la tecnología vamos a utilizar los laboratorios digitales. Esto que ustedes ven es kit completo de pulsadores, condensadores y una serie de juegos con su protoboard para hacer inventos, desarrollar cualquier circuito que ustedes quieran, y esto es muy económico para alumnos. Así que si ustedes en algún minuto quieren comprarlo en Mercado Libre, en una sala de venta, como ya saben, en internet podemos encontrar mucho, para no dar marca, y aquí ustedes pueden comprar estos kits que les va a ayudar un montón. Si no, simplemente los sacan, como los hago yo, de otros circuitos electrónicos usados y les va a dar la misma garantía. Algunos dicen que no, que se echan a perder. Falso, falso. Como nosotros somos electrónicos y vamos a ser buenos, sabemos cómo entender si una resistencia, un condensador está en buenas condiciones, midiéndolo y que esté dentro de los parámetros que dice que trabaja. Así de simple. Como ya les digo yo, en parte mía, yo mis circuitos lo hago con todo reciclado y me funcionan perfecto. Y a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo. Acá está Tinkercad y este es el laboratorio que vamos a comenzar a utilizar. De hecho, les he dejado un video para que ustedes puedan ver cómo es la instalación. Ya deben tenerlo y ya deben haberle echado una miradita. De todas maneras, en el próximo capítulo vamos a comenzar a trabajar en taller. Esto que les acabo de mostrar es la tercera mano, que ustedes también les dejé la entrada para que ver si ustedes pueden fabricarse uno o comprarlo. Así que es una primera herramienta muy utilizada y necesaria para que en una parte, en una mano pongan la soldadura y en la otra coloquen la pasta y el cautín.
Así la tercera mano les va a ayudar a afirmar el circuito electrónico que estén trabajando o diseñando. Perfecto, eso es el repaso y ya comenzamos a trabajar en Tinkercad.